Vamos a probar entonces las herramientas elipse, polígono y papel gráfico. Voy a crear un archivo nuevo en blanco. Bien, primero aquí en la página 1 voy a probar la herramienta elipse. La herramienta elipse es esta de aquí. La seleccionan con un clic en la barra de herramientas. Luego, una vez hecho eso, en la barra de propiedades van a poder observar estos tres botones que tienen que ver con diferentes formas de utilizar la herramienta elipse. El primero de los tres, que se llama elipse justamente, dibuja un círculo completo. Es decir, si yo arrastro, simplemente quedará una forma así de óvalo. Ahora bien, si mantengo presionada la tecla control durante el arrastre, se dibuja un círculo perfecto. En cualquier caso, ustedes van a poder, como siempre, cambiar el color del interior de la figura seleccionando con un clic de la paleta de colores, y también le podemos modificar el ancho del contorno. Desde aquí podemos ponerle un borde más grueso. Luego más adelante les voy a mostrar cómo cambiar el color del borde, el tipo de línea. En definitiva, una elipse es un círculo entero, con forma de óvalo o con forma de círculo, pero es un objeto completo. En cambio, el segundo botón aquí, que dice sector circular es un pedazo de un círculo o un círculo al cual le falta un pedazo. Para poder dibujar uno de estos, yo voy a primero seleccionar la herramienta sector circular y luego arrastro sobre la hoja. Como verán, le voy a poner un color para que se note mejor. Como verán, al círculo le falta una porción que es un cuarto del círculo. Y eso es así porque el sector circular tiene dos brazos, que son el brazo inicial, donde inicia el sector circular, y el brazo final, que sería este, donde termina el círculo, donde termina el sector circular. Esos dos brazos se mueven por medio de ángulos que están aquí. El de arriba es el ángulo del brazo inicial y el de abajo es el ángulo del brazo final donde termina el sector circular. Los ángulos los vamos a medir desde 0 grados, que sería este ángulo, ese sería 0, y se miden luego desde ahí en forma antihoraria, o sea, en sentido contrario a las agujas del reloj. Y tener en cuenta que cada cuarto de círculo, o sea, cada cuarto de vuelta completa, equivale a 90 grados. Entonces, si yo le pongo que empiece en 0 grados, empieza donde está empezando ahora. Pero si yo le pongo que empiece en 90 y le doy Enter, ven que ahí comienza recién el brazo inicial desde los 90 grados, que es un cuarto del círculo completo. Y el brazo de abajo lo movemos con el ángulo de abajo. Si en lugar de terminar en 270, queremos que termine, por ejemplo, en 180, nos queda dibujado un cuarto de círculo. Ese sería el sector circular. Como hicimos antes, le pueden cambiar el grosor del borde desde allí. La tercera opción, arco, es como un sector circular, pero en realidad solo se ve el borde de la figura, no tiene relleno. Si ustedes le quieren poner un color acá, van a ver que no pasa nada. De lo que se trata es de una curva, y a esa curva yo le puedo definir en qué ángulo empieza y en qué ángulo termina. Por ejemplo, le puedo poner que empiece a los 90 y que termine a los 270. Y sería ese medio círculo, pero vacío por dentro. ¿Sí? Todos ellos permiten cambiar el grosor del borde desde acá. Bien, ahora voy a crear una segunda página con este botón de aquí. Y en la página 2 voy a probar la herramienta polígono.
Cuando uno utiliza la herramienta polígono puede definir en la barra de propiedades cuántos lados va a tener el polígono. Si elijo, por ejemplo, 3 lados, luego al arrastrar me sale un triángulo. Es una figura cerrada, así que acá sí le pueden cambiar el color de adentro. Lo que tiene la herramienta polígono es que uno, mientras mantenga seleccionada la figura, le puede cambiar la cantidad de lados y de esa manera convertirlo en una figura que tenga tantos lados como uno necesite. Al igual que con las demás herramientas vistas hasta ahora, si yo simplemente arrastro, dibujo la figura con la forma que me sale. En cambio, si mantengo presionada la tecla Control durante el arrastre, la figura queda simétrica, ¿sí? Eso vale para todas las herramientas. Por último, en la página 3, que la voy a crear ahora, voy a probar la herramienta papel gráfico. La herramienta papel gráfico la van a encontrar en el menú lateral de la herramienta polígono, o sea, se posan en la flechita de la herramienta polígono y con un clic despliegan el menú lateral y ahí lo van a encontrar. Seleccionan papel gráfico del menú y luego van a tener que definir en esta zona, en la barra de propiedades, cuántas columnas y cuántas filas va a tener la tabla, porque es una especie de tabla, solo que no van a poder escribir dentro de los casilleros, pero en sí van a ver que es como una tabla. Definimos entonces la cantidad de filas y columnas y luego arrastramos sobre la hoja para dibujar el papel gráfico. Básicamente esta rejilla que se dibuja nos va a servir para luego poder distribuir mejor los elementos. Por ejemplo, si yo necesito dibujar algunas elipses a una distancia, digamos a la misma distancia una de otra, yo puedo, por ejemplo, dibujar una elipse acá, dibujar otra elipse acá. De entrada no me van a quedar perfectas, pero después las voy a poder mover. Sí, yo ahí tengo 4 elipses, pero el hecho de tener esa rejilla de fondo, lo que me va a permitir es seleccionar con la herramienta mover, seleccionar cada elipse y ubicarla en un punto preciso usando como referencia el papel gráfico. Recuerden que cuando uno mueve una figura, la X indica el centro de la figura. Así que de esa manera ustedes pueden ubicarlo en un lugar preciso. ¿Sí? Pero básicamente lo que me permite esto es distribuir los objetos a una misma distancia respecto del margen izquierdo, del margen derecho o entre ellos, ¿no? Así que bueno, esa es la función del papel gráfico. Una vez que se lograron dibujar todos los objetos que uno quería a la distancia que uno quería, uno puede seleccionar el papel gráfico y borrarlo con la tecla suprimir del teclado, la que está al lado del Enter. Ustedes pueden borrar el papel gráfico al final para dejar solamente los objetos que ustedes querían dibujar. Digamos que el papel gráfico es algo que se usa temporalmente en la mayoría de los casos, ¿no? Bueno, eso es todo por este momento. Les voy a mostrar ahora cómo realizar el trabajo práctico número 3. En principio, yo les pido que entren a la carpeta de descargas, donde allí tienen curso de CorelDRAW, luego se meten en trabajos prácticos, TP3. Allí van a encontrar en su interior un archivo de Word llamado TP3, ábranlo, ese es el enunciado y les dice qué es lo que deben hacer. En principio vamos a intentar dibujar esta figura de aquí. Básicamente tiene digamos una rejilla abajo dibujada con el papel gráfico
y encima de esa rejilla vamos a dibujar estas figuras que se hacen todas con las herramientas vistas en este trabajo. Entonces, primero que nada, vamos a crear un archivo nuevo en CorelDRAW con el nombre TP3 y una hoja tamaño A4. Archivo nuevo, en título le ponemos TP3, el tamaño de la hoja está en A4 y le damos a aceptar. Bueno, en la página 1 vamos a dibujar, como les decía, primero con la herramienta papel gráfico que está en el menú lateral de la herramienta polígono. Vamos a dibujar una rejilla que tenga 6×6. Si ustedes tienen un valor diferente allí, que lo van a tener, modifíquenlo usando esta flechita, suben y bajan, o directamente le dan un clic adentro y escriben lo que, borran y escriben lo que quieren, ¿no? Pero que quede de 6 columnas de ancho y 6 filas de alto. Y luego recién arrastran sobre la hoja para dibujar el papel gráfico. Después hay que dibujar cuatro sectores circulares que tengan un diámetro de 60, o sea 60 de ancho y 60 de alto, con diferentes ángulos en cada uno de esos cuatro, ¿no? Vamos a empezar con uno que tenga un ángulo de 0 y 2,70 para dibujar este de aquí. Entonces selecciono la herramienta elipse, luego selecciono dentro de la barra de propiedades sector circular, hago un arrastre para dibujarlo y una vez que lo tengo dibujado, acá le escribo el tamaño, ¿no? Que habíamos dicho iba a ser 60 de ancho, 60 de alto. Una vez que lo tengo dibujado, lo ubico en esa esquina. Recuerden que lo pueden mover, lo pueden controlar mejor utilizando las flechitas del teclado para que les quede bien alineado el centro con el papel gráfico. Y a ese le ponen un color. Este va a ser amarillo. Sería este de acá, ¿no? Entonces voy a la paleta de colores, selecciono el color amarillo. Ahora vamos a dibujar otro sector circular que va aquí con un ángulo diferente. El ángulo de este segundo va a ser 270 a 180. Este va a ser el rojo, el que va acá. Entonces dibujo de vuelta con la herramienta elipse, sector circular. Una vez que lo dibujé, le pongo el tamaño 60 por 60, enter, y le pongo el color rojo, ¿sí? Y le cambio los ángulos para que quede como el que se ve aquí. Para eso tiene que ser 270 arriba, 180 abajo. ¿Sí? Y una vez que le di los ángulos correctamente, lo muevo hasta alinearlo con el papel gráfico. Y así hago los otros dos cambiándole los ángulos, ¿no? Este sería el tercero, que va a ser rojo, y este sería el cuarto, que va a ser verde. Entonces, usando el mismo procedimiento, lo hago, ¿no?
90 a 0 va a ser este, el tercero. Pero no hay que olvidarse de ponerle el tamaño para que queden todos iguales, ¿no? Este va a ser verde. El último va a ser celeste con estos ángulos, 180 arriba, 90 abajo. Y dijimos que iba a ser celeste. Una vez que tenemos eso ya ubicado, fíjense que todos tienen el mismo tamaño, pero van cambiando los ángulos. Pasamos ahora a ver qué figura sigue. Hay que dibujar con la herramienta polígono, un polígono de 3 lados, o sea, un triángulo de medida 60 por 60. Y va a ser color rosa, sería este de acá, ¿no? Entonces, para eso, seleccionamos el menú lateral de donde está el papel gráfico ahora y desde ahí buscaremos el polígono. Nos aseguramos de que esté en 3 lados, si estuviera en 4 o en 5 hay que bajarlo a 3 y para que sea triángulo y luego recién ahí arrastramos sobre la hoja. Recuerden que el tamaño es 60 de ancho, 60 de alto y el color rosado. Y una vez que lo tenemos allí, lo vamos a dejar entre medio de el amarillo y el verde, asegurándonos con la cruz que quede centrado respecto del papel gráfico. Y en la parte derecha aquí va a ir otra figura que va a ser un hexágono, o sea un polígono de 6 lados pintado de naranja, ¿no? Siempre con las mismas medidas. Entonces, antes de dibujar el hexágono, porque todavía permanece seleccionado el triángulo, le hago un clic por fuera de la hoja para quitar la selección y ahí recién cambio la cantidad de lados. Le pongo 6 lados, arrastro, le doy el tamaño, ancho y alto. ¿Y qué color iba? Naranjado. Así que buscamos el color naranjado y por último lo centramos de esa manera. ¿Sí? Bueno, ese sería el trabajo práctico número 1. Recuerden guardarlo con el nombre de TP3. Yo lo guardaría en la misma carpeta del trabajo práctico. Les voy a mostrar cómo. Se van a archivo, guardar como. Del lado izquierdo ustedes van a tener que elegir dónde lo quieren guardar, o sea que si ustedes se meten en descargas y luego se meten con doble clic en curso de CorelDRAW, adentro va a estar trabajos prácticos, se meten con doble clic y ahí van a encontrar TP3. Si se meten con doble clic en TP3 ya lo guardarán en la carpeta de ese trabajo y les quedará ordenado.
y les sugiero que como nombre ustedes le pongan TP3 y el nombre de ustedes, ¿sí? Para que luego cuando me lo envían yo sepa de quién es. Y le dan un clic en el botón guardar, ¿sí? Luego, si quieren seguir practicando, tienen 2 temas más en ese trabajo. El tema B sería hacer esta cara, pero aquí no hay medidas que respetar, es simplemente tratar de dibujar esto con los objetos que se ven, ¿no? 2 sectores circulares, un polígono con 3 lados, o sea, un triángulo, y el de aquí que es un arco, ¿sí? Un sector circular, pero no sector circular, sino solamente que se vea el borde, que sea tipo arco. Y no hay que olvidarse de la elipse afuera para la cara, ¿no? Para los límites de la cara. Bueno, esto lo tendrían que hacer en la página 2. Para poder crear la página 2, le hacen un clic en este botón y una vez que la tienen dibujada, ahí pueden empezar a trabajar, ¿no? Traten de ir dibujando de las partes más grandes a las partes más pequeñas. Cuando terminan de dibujar una parte, háganle un clic por fuera de esa zona para poder quitar la selección y luego siguen con la siguiente. Por ejemplo, para dibujar los ojos tendrían que hacer un sector circular, pero le van a tener que modificar los ángulos. Si quieren pueden ir con estas flechitas moviendo los brazos. Les va a dar un poquito de trabajo, pero después vamos a ver otra forma un poquito más práctica de mover estos brazos. Pero bueno, pueden hacer algo así. Siempre con la herramienta mover, ustedes pueden mover de lugar el objeto, le pueden cambiar el tamaño, el ancho, el alto. En definitiva, denle la forma que ustedes quieran. De esa forma hacen el otro ojo, el triángulo, un polígono de 3 lados va a ser la nariz, y para la boca eligen la herramienta elipse, eligen la variante arco en la barra de propiedades y hacen el arrastre. Y ahora la cuestión es cómo cambiar los ángulos para que esto quede con forma de boca apuntando hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, tendrían que ir probando. Este tendría que llegar a 180 y el de abajo tendría que terminar en 0, que es el punto de partida. Y ahí tienen la forma de boca, ¿no? A esto ustedes después lo pueden seleccionar con un clic y una vez que está seleccionado lo pueden mover, le pueden cambiar el ancho, le pueden cambiar la altura, ¿sí? Bueno, y eso con el ojo faltante acá quedaría yo ahí hice un truco para ahorrar tiempo, pero ustedes dibujan por ahora cada ojo de forma independiente y ubican las partes dentro de la cara, y ese sería el tema B. Por último, pues si tienen todavía ganas de practicar, crean la página 3 y en la página 3 hay que dibujar esto. Básicamente tienen un triángulo, 3 sectores circulares. En este caso va a ser importante que el sector circular, o sea, los ángulos de cada sector circular sean los apropiados para coincidir con los lados del triángulo, porque si no va a parecer que falta una parte, ¿no? Y en la parte central tienen un polígono
de 8 lados. 3, 6, 8. Y lo mismo que les recomendaba antes. Primero dibujen las partes más grandes, empiecen por el triángulo, muévanlo más al centro de la hoja y después pueden dibujar el polígono de 8 lados dentro del triángulo, y por último los sectores circulares en este caso yo les recomiendo, después de dibujar el sector circular, hacer coincidir el centro del sector circular con el vértice de la esquina, digamos, del triángulo, y luego ir moviendo los brazos hasta que coincidan con los bordes o los lados del. Acá no hay un ángulo que yo les pueda decir porque va a depender de la forma que tenga el triángulo. Pero si lo van moviendo de a poquito, un brazo y el otro, lo van a poder hacer coincidir. De la misma forma, dibujan otro sector circular, uno para acá y otro para acá. Ustedes podrían, yo no me fijé en el tema de los tamaños, pero quizás ustedes quieran ponerle el mismo ancho y alto a cada sector circular para que les queden simétricos, ¿no? Recuerden hacer coincidir el centro del sector circular con el vértice del triángulo y luego le van cambiando los ángulos hasta que coincidan. Bueno, y ese sería el tema C, o el tema 3. Bueno, eso es todo. No olviden guardar los cambios cuando lo terminen. Hagan hasta donde puedan y luego me lo envían por mail para que lo pueda ver.
Bueno, nos vemos.